Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio estar nuevamente aquí por este medio, por esta plataforma. Y bienvenidos a este taller de parejas con propósito. Bienvenidos a este taller que trae respuestas de lo alto. Y bienvenidos a permitir que el Espíritu Santo sea trabajando en cada área de nuestra vida como pareja para poder crecer conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a poner este tiempo guiado por su santa voluntad y permitir que Él sea hablándonos a nuestra vida y que sea hablándonos a nuestro corazón. Entonces voy a pedir que si estás allí con tu esposita, tómala de la mano, cierra tus ojos y permite que en este momento seas oidor, ¿sí? Pero también hacedor de la palabra de Dios, para que tú en este momento también puedas tomar de lo que se habló aquí, desechas lo malo y retomas lo bueno, ¿sí? Y, y permites que Dios hable a tu vida para ponerlo por obra, para ponerlo por acción. Amén. Entonces vamos a tomar este tiempo y este momento en la voluntad de Dios. Cierra tus ojos y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo. Gracias Señor Dios por este tiempo, gracias por este momento, gracias por tu voluntad Señor. Y gracias Señor por este espacio que nos permites tener Señor por medio de esta plataforma Señor, por medio de este video Señor. Sé, Señor, que tú vas a hablar, Señor, a cada pareja, a cada vida, Señor, y que tú nos llevarás a cumplir propósito como pareja, como esposo y esposa. Señor, hay muchas cosas por pulir en la relación, Señor. Hay muchas áreas de nuestra vida, de pareja, que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Tú las conoces, Señor. Quizás sean momentos financieros, sean momentos también de enfermedad, sean circunstancias con los hijos, circunstancias de convivencia, Señor, pero sabemos que tú, Señor, quieres restaurar todo aquello que se ha perdido, Señor. Y tú hoy tienes esas promesas especiales para nosotros como hijos tuyos y como la institución divina que tú, Señor, has creado, Señor. Hoy, Padre, descansamos en ti y permitimos que tu palabra sea sembrada en cada corazón y que dé fruto al 100 por 1, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tu palabra es enviada, Señor. Te amamos, Señor, glorificamos tu nombre, te damos la gloria y la honra y te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, mis queridas parejas, amados siervos, el Señor me permitió traer un tema para cada uno de ustedes y es un tema especial, es un tema donde tú y yo podremos encontrar las respuestas que vienen de nuestro Señor Jesucristo, de su santa palabra, de su manual de instrucciones. Y el tema que Dios me permite compartir para hoy, el título de esta enseñanza para este taller, es Afila tu matrimonio. Afila tu matrimonio. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, afilar, sí, pero ¿en qué circunstancias? ¿En cómo lo afilo? Pero el Señor nos va a dar revelación porque sé que hay muchas cosas por pulir, sé que hay muchas cosas por mejorar en la relación y sé que hay muchas cosas que el Señor hoy traerá de revelación porque sé que muchas áreas de nuestra vida no están bien, sé que muchas áreas de nuestra vida como esposos están flaqueando, están desafiladas y el Señor nos va a permitir que podamos hoy entender que Él es nuestro amolador y que Él quiere afilar nuestra relación conforme a la voluntad de Él. Amén. Entonces vamos a ir a su santa palabra, vamos a ir allí a Primera de Pedro, en el capítulo 3 versículo 7. Amén. Y vamos a leer esa porción que el Señor nos está dando allí. Dice su santa palabra, vosotros, maridos, ¿quiénes? Los sacerdotes, los protectores, los cabeza de hogar, los varones. Aquí nos está hablando a los varones, ¿sí? Dice, vosotros maridos, igualmente, ¿sí? Vivid con ellas sabiamente. ¿Por qué? Porque
el Señor quiere que nosotros vivamos sabiamente en la relación, que vivamos haciendo la voluntad de Él. Y vivir sabiamente, ¿qué es? Es el uso correcto del conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El que el Señor ha dejado plasmado en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos que hay muchos libros que nos exhortan como pareja a vivir en bendición. Está allí en Pedro, está también Mateo, está en Efesios 5, también está en Colosenses 3 también. Allí nos invitan a cumplir los deberes conyugales, no establecidos por hombres, sino establecidos por el Creador y por el Dador de la vida. A establecer esos decretos, estatutos y mandamientos, ¿para qué? Para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida, porque Dios quiere que tomemos la porción de la palabra, que no solo nos llenemos de conocimiento, sino que también lo apliquemos para que sea la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando aquí a través del apóstol Pedro, en este pasaje de Primera de Pedro 3:7, nos da un deber de cómo vivir con ellas. Y dice, vivir con ellas sabiamente. Yo quiero que tú te preguntes hoy en tu relación si hasta el día de hoy has vivido sabiamente con tu esposa. Y si es así, amén. Pero si es lo contrario, hoy el Señor nos traerá revelación de lo alto para que podamos tomar parte de su palabra y poder entender esta prédica, este mensaje, este taller, para que lo apliquemos a nuestra vida. ¿Para qué? Tomemos este mensaje que Dios quiere y este título que es Afila tu matrimonio. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, los que están allí como esposo, necesitamos afilar muchas cosas en nuestro matrimonio, ¿cierto? Y vamos a ir a un versículo que está allí en Eclesiastés 10:10 para que podamos entender un poco más de su santa palabra, un poco más de lo que el Señor hoy tiene para con nosotros. Amén. Y dice allí en Eclesiastés 10:10, entonces dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces notemos nuevamente que en este versículo nos habla sobre la sabiduría y hace referencia a un trabajo que se hace con una herramienta principal. En este caso es un hacha, ¿sí? Y en otra versión, un poco más clara, con un lenguaje más actual, dice, pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Entonces, cuando el Señor nos dice allí, en Primera de Pedro 3:7, vivid con ella sabiamente, es para que nosotros vivamos con nuestra esposa, pero no complicándonos, sino teniendo una vida y una relación en Él. Una vida donde vamos a ayudarle a Dios a hacer más fácil el trabajo al interior de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque hemos adoptado esa sabiduría. Y esa sabiduría es la que nos permite hacer más fácil los trabajos. Y dice aquí, pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, ¿verdad? Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar, o no sé, de pronto las amas de casa o aquellos varones que van allí a la cocina y se encuentran con una herramienta, en este caso en la cocina un cuchillo, que no tiene filo, pues su trabajo va a ser más difícil para cortar. Aquí nos relacionan un hacha, ¿sí? Y en este versículo, y dice que si es muy difícil cortar con un hacha sin filo. Y sabemos que es verdad, y esta hacha puede asimilar hoy tu relación, tu matrimonio. Quizás tu matrimonio hoy esté sin filo y estés haciendo difícil el trabajo. Has golpeado con tanta fuerza y te has desgastado. ¿Por qué? Porque no has sacado filo a tu relación, no has sacado filo a tu matrimonio. ¿Por qué? Porque no has adoptado la sabiduría, ¿sí? Y cuando tú adoptas la sabiduría que viene de lo alto, tú aprendes a ordenar la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que cada vez que tú adoptas la voluntad de Dios, ordenas tu vida como esposo, como esposa, como familia, pero en la voluntad de Dios. ¿Sí? Y no haciendo las cosas que el mundo nos incita a hacer. Hoy en día el mundo quiere distorsionar todo.
y quiere cambiar todo. Pero sabemos que si adoptamos la sabiduría, vamos a tener una vida con propósito, una vida llena y rica del Señor Jesucristo, donde quizás vendrán circunstancias, pero adoptaremos esa sabiduría para vivir sabiamente con nuestros esposos, con nuestras esposas y afilar cada día ese matrimonio porque Cristo y nuestro Señor Jesús es nuestro amolador. Amén. Dice, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil, ¿verdad? Cuando tú tienes esa herramienta y le sacas filo, es más fácil el trabajo. Así de que hoy la invitación es que retomemos nuestro matrimonio en la voluntad de Dios, ¿sí? Para poder adoptar la sabiduría, para poder entender qué es vivir sabiamente con ellas, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y adoptemos la conducta que el Señor quiere y los deberes que debemos cumplir, no al hombre, sino a Dios, para que nuestra relación tenga fruto, sea rica, sea abundante y para que vivamos una vida de felicidad y no una vida de esclavitud del pecado, ¿sí? Donde hay familias que tienen circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque están pasando por momentos donde su relación está desafilada, ¿sí? Y dice, las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Eclesiastés 10:10. Cuando las cosas se hacen con sabiduría, se van a hacer bien. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar la sabiduría y nos va a poder tener esa relación que quizás tú dices, no, para mi relación es imposible. Te falta afilar el hacha. Te falta afilar tu matrimonio. Y podemos hoy, a través de este mensaje, poder derribar todos los argumentos que han venido a nuestras vidas para no afilar la relación matrimonial, ¿sí? Y hoy quise traer algunas características de una relación que le hace falta filo, ¿sí? Una relación que está sin filo. Y eso se evidencia. ¿Por qué? Porque el trabajo se hace mucho más fuerte, ¿sí? Hemos visto familias fracturadas, familias que han pasado situaciones difíciles. Vamos a mencionar algunos aspectos de una pareja que quizás no ha afilado su matrimonio, ¿sí? Y que se puede vivir al interior del hogar. Quizás no sea tu caso, amén, pero sabemos que hay que trabajar constantemente. Pero sabemos que también vamos a encontrar dificultades en nuestro ir y en nuestro venir en la relación de pareja, ¿sí? Y una de las características de una relación sin filo, ¿sí? De un matrimonio desafilado, es el irrespeto mutuo en la pareja. Mire, esto se ha visto continuamente, donde ya no hay respeto por la esposa, ya no hay respeto por el esposo. Y quiero ir a una cita ya a Colosenses. Quiero ir a Colosenses 3, Colosenses 3, en el versículo 18. Y hay otros requisitos especiales donde Dios nos invita a afilar nuestro matrimonio. Y dice, casadas, estás sujetas ¿a quién? A vuestros maridos como conviene en el Señor. Cada vez que usted, varona, cada vez que usted, ayuda idónea, toma este mensaje para su vida y se compromete no con los hombres, sino delante de Dios, va a afilar su matrimonio. ¿Por qué? Porque usted se va a sujetar a su esposo. No como le conviene a él, sino como conviene al Señor. Entender esto es la sabiduría que nos hablan allí en Primera de Pedro 3:7, para que vivamos sabiamente. Cada vez que usted adopta esta postura, donde usted respeta a su esposo, donde usted hace las cosas para agradar al Señor, está adoptando esa sabiduría y está afilando su matrimonio. Pero nosotros los sacerdotes, los protectores, los proveedores, también hay un deber que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? Y no seáis ásperos con ellas. Es decir, que haya respeto, que las amemos, que no las tratemos mal, que no las golpeemos. Cuando habla de la palabra áspera, se refiere a esto. Pero si nosotros adoptamos la postura de Cristo y tomamos ese versículo, marido, amad a vuestras mujeres, podemos tomar la sabiduría que dice allí en Primera de Pedro, para que vivamos sabiamente con ellas, ¿sí? Haciendo las cosas como conviene en el Señor y no las cosas que el mundo nos incita a hacer. Amén.
Entonces, esas características de una pareja que no tiene filo se evidencian. Se evidencian porque hacen el trabajo más fuerte. Usted las ve golpeando y golpeando y golpeando y hace falta ese amolador. Vuelvo y lo repito, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos hacer los trabajos más fácil. Cuando su matrimonio está desafilado, viene el desamor. ¿Sí? Vienen las circunstancias donde usted ya a su esposo lo aborrece, donde usted a su esposa también la aborrece, donde ya lo ve y no siente esas mismas cosquillitas que sentía cuando empezaron la relación, cuando hubo es empezar, ¿sí? Porque sabemos que en ese momento estaba afilada el hacha, pero con el tiempo se fue desafilando y llegaron estas posturas, ¿sí? En la relación. También otra característica negativa en la relación cuando no está afilado el matrimonio es la infidelidad conyugal, que esto se ve también allí. La violencia intrafamiliar es otro, falta de diálogo, falta de tiempo. Ya no hay una comunicación asertiva con nuestra esposa, ya no hay tiempo para compartir con ella. ¿Por qué? Porque falta sacarle filo a esa relación. También algo muy interesante es que hemos dejado de gobernar nuestra casa como el Señor quiere y hemos permitido que el enemigo la gobierne y el enemigo lo único que quiere es minar la casa, destruir esa institución divina y es la falta de sacerdocio. Cuando no hay filo en la relación, los padres sencillamente no se preocupan por el bienestar. Si no se preocupan por el bienestar de su esposo y esposa, mucho menos se van a preocupar por el bienestar de sus hijos. Hay falta de sacerdocio y Dios nos llama a gobernar nuestra casa en excelencia, con sabiduría, para que vivamos sabiamente en la relación de pareja. ¿Sí? Otra característica negativa es la monotonía o la rutina. ¿Sí? Vemos que día a día se vive lo mismo, se hace lo mismo, no hay creatividad. Y eso es vivir neciamente, neciamente. Y Dios nos pide sabiduría, que afilemos nuestro matrimonio. Amén. Y sabemos que Dios tiene grandes propósitos para la familia, para la pareja, pero nos ha costado creerle al Señor. Sabemos que Dios nos está diciendo a través de su palabra cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos tomar la guía del Espíritu Santo para que nuestras familias sean benditas. Pero todo eso lo dejamos a un lado y vivimos por lo que yo creo, por lo que yo siento. Y es allí donde vivimos neciamente. Y de allí nos dice que vivamos sabiamente con ellas, ¿sí? Y esa sabiduría hace que nosotros hagamos ese trabajo a veces difícilmente. ¿Por qué? Porque no tomamos esa sabiduría que viene de lo alto. También adoptamos hábitos dañinos en la relación, ¿sí? Entonces hacemos cosas que no convienen para el Señor y que Él desagrada, que a Él le desagrada. ¿Y qué es el pecado? Llevamos el pecado a nuestra casa. Abrimos las puertas para que el enemigo entre y allí es donde estamos totalmente desafilados. Pero la invitación que hoy Dios nos hace es que hoy podamos ordenar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, para que vivamos sabiamente con nuestro esposo, con nuestra esposa. Amén. Y quiero ir a este versículo de Mateo 19, que había una charla y ellos le preguntaron que si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa, ¿sí? Pero el Señor le respondió y dijo, ¿no os habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Amén. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Mire, desde la creación, Dios siempre ha tenido un propósito especial en la pareja, un propósito divino. Y es allí cuando estaban en el huerto del Edén, Adán y Eva, ellos tenían la sabiduría, ¿sí? Y Dios les había permitido vivir en el huerto del Edén. Pero esa sabiduría fue vulnerada por el ataque del enemigo.
¿Por qué? Porque quizás en ese momento no tenían afilada el hacha. Quizás en ese momento su relación no sé cómo estaba. Porque pienso que estaba descuidada, falta de diálogo, falta de compañía. Porque Eva estaba sola. ¿Sí? Y el enemigo entró allí. Y dice la palabra que ellos, antes de que llegara el enemigo y pecaran, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no se avergonzaban? Porque estaban revestidos de la gloria y del poder del Dios. Amén. Ellos tenían esa protección y no había en ellos maldad y no se juzgaban. Su matrimonio estaba completamente afilado y amolado porque Dios era su amolador. Pero ellos dejaron perder ese filo y se dejaron engañar por el enemigo. Y el enemigo embaucó a Eva, ya lo sabemos. Pero allí también el hombre, cuando fue llamado a cuentas con el Señor, negó su responsabilidad. Y es allí desde ese mismo momento que el hombre ha venido con su relación desafilada, ¿sí? Permitiendo que el enemigo entre y vulnere la relación de pareja. Y es allí donde el enemigo empezó a verse el uno al otro como culpables, se empezaron a ver diciendo, ella fue la que me hizo pecar, y se empezaron a ver como rivales también. Entonces, desde ese mismo momento, el hombre y la mujer han querido competir entre ellos, a ver quién es el mejor. Por eso vemos ahora en el mundo el machismo y el feminismo. Pero aquí, cuando adoptamos esas posturas que vienen del mundo, entorpecemos la labor de Dios en nuestra relación. Y no vivimos sabiamente con ellas, sino vivimos neciamente, adoptando todo ese tipo de características negativas a la vida de nosotros. Pero Dios conoce nuestra relación y Él sabe en qué hemos fallado. Por eso la invitación es a que reconozcamos y que pongamos todo en las manos de Dios. Y que si nuestro matrimonio hoy está pasando por situaciones difíciles y está desafilado, hoy es la oportunidad para afilarlo y que Él nos dé esa sabiduría, para hacer más fácil el trabajo y la relación, para que nos amemos cada día, para que nos complementemos. Y lo que dice el mundo dice que somos incompatibles, que por eso las relaciones hoy en día no duran. Y el mundo nos está invitando a tener una relación de matrimonio y no entender el pacto matrimonial. Cuando tú y yo decidimos ir al altar y cuando tú y yo tomamos esa postura del matrimonio, es para toda la vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es decir, que ese pacto, fue ese contrato, fue ese convenio, fue esa alianza con el Creador. Y es algo indisoluble. Es decir, nada ni nadie lo puede disolver. Pero el mundo se ha encargado de esto y ha metido engaño. Y dicen que una relación dura máximo 2 años, que ya el hombre y la mujer pueden tomar una decisión de casarse, pero entonces también después lo pueden disolver de cualquier manera. Eso es falso y esos son ataques del enemigo que está causando a la mayor institución, a la institución divina creada por nuestro Señor Dios. Amén. Entonces podemos ver que en el noviazgo, yo quiero que tú pienses ahora en tu noviazgo, cuando tú estabas de novio, cuando estabas conquistando a esa mujer idónea, ¿sí? Hacías lo imposible por verla, le llevabas quizás algún detalle, te ponías la mejor ropa, te bañabas, cuando ibas a la casa alistabas todo. Y allí tenías afilada el hacha. Y llegaste al pacto matrimonial y también allí hiciste votos con el Señor, diciendo que íbamos a estar en las buenas, en las malas, en todo momento. Y estábamos afilando el hacha. Pero con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, esa hacha ese matrimonio fue disminuyendo su filo. Y empezamos a trabajar más fuerte. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir quizás neciamente. Pero el Señor vino a rescatar todo aquello que se había perdido. Amén. Y el Señor hoy nos quiere invitar para que entendamos que los dos somos uno solo, que tenemos que trabajar en un mismo fin, que somos complementos, que no somos rivales y que eso es vivir sabiamente con el Creador.
Entonces recordemos allí en Eclesiastés que la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Amén. Y cada vez que tú piensas en la sabiduría, piensa en lo que el Señor tiene para ti. Y si quizás tú dices, mi relación, no sé cómo llevarla, mi relación, no sé cómo cambiar esas circunstancias difíciles. En la palabra está todo. Y quiero invitarte para que vayas a la palabra, para que vayas ahí a la palabra. Vamos a ir a Santiago, vamos a ir a Santiago 1:5. Y yo quiero que hoy tú afiles tu matrimonio y que si te falta sabiduría para vivir sabiamente con tu esposo o con tu esposa, pídala a Dios. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice su palabra? Pídala a Dios, el cual da a todos. Dios te va a dar esa sabiduría porque tú la pediste y porque has creído y porque tienes esa fe. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios te la va a dar. Y si esa sabiduría va a ser para edificar tu casa, Dios no te preguntará, porque tú darás esos frutos y tú evidenciarás la sabiduría que Dios te va a dar para que la apliques en tu relación, para que afiles tu matrimonio, para que derribes toda obra de maldad, ¿sí? Para que haya respeto al interior del hogar, para que haya ese amor, para que haya esa fidelidad entre los cónyuges y esa fidelidad primeramente con el Creador y el Dador de la vida, para que se vaya la violencia y venga el amor. Sí, al interior del hogar, para que tengamos hijos con propósitos, para que haya una comunicación asertiva, una comunicación guiada por el Espíritu Santo, una comunicación verdadera entre esposo y esposa, para que ese tiempo que el Señor nos permita compartir sea tiempo de calidad en la familia, tiempo de calidad con el esposo, con la esposa, ¿sí? Y para que podamos gobernar nuestra casa con sacerdocio efectivo, porque la sabiduría que viene de lo alto, esa es la sabiduría que nos permitirá caminar junto a la presencia del Señor Jesucristo y tomaremos las mejores decisiones porque es su Espíritu Santo quien nos dará la victoria. Amén. Para que se vaya la monotonía y esa rutina que daña la relación y para que venga la creatividad, para que tú puedas hacerle un plato a tu esposa de comida, para que tu esposa pueda hacer algo también por ti y para que los dos vean, en cada uno vea la imagen de Dios insertada en cada uno y el amor de Dios venga a nuestra vida de una forma especial, para que el amor brote también, que ese amor que tú y yo no tenemos vendrá por la sabiduría que Dios nos dará para poderlo dar a nuestro esposo y esposa. Y también para que se vayan esos hábitos dañinos que han marcado nuestra vida quizás por meses, por días, por años, por décadas. Es necesario pedir esa sabiduría. Pídale sabiduría a Dios y Él se la dará. Y quiero cerrar con este último versículo que está también allí en 3:16 de Santiago y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces pregúntate, ¿será que he manejado mi hogar con sabiduría? ¿Será que he manejado la relación de pareja con sabiduría? Y solo Dios te va a dar la respuesta. Mira, tú sabes si tu relación está afilada o si tu relación está desafilada. ¿Cierto? Todos sabemos y podemos comprender en qué áreas estamos fallando. Pero hoy es necesario que vayamos a nuestro amolador, vuelvo y lo repito. Y dice, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que si tú piensas que tienes sabiduría, hay que demostrar esa sabiduría. ¿Con qué? Con la conducta de sus obras sabiamente. Si tu hogar está desafilado, pues obviamente se va a evidenciar, pero si tu hogar está afilado en Cristo Jesús, también se va a reflejar. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice aquí Santiago. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Contra quién estás mintiendo? Contra la obra del Espíritu Santo y contra su santa palabra y contra lo que el Señor te ha demandado. Estás diciendo hacer una cosa y demuestras otra. Entonces es importante que entendamos que la sabiduría tiene que ser demostrada delante de Dios. Tú puedes tener el conocimiento, pero no aplicas la sabiduría. Y es como el médico que tiene el conocimiento, pero él fuma, toma, tiene malos hábitos.
tiene el conocimiento, pero no tiene la sabiduría, porque no es sabio, porque está adoptando conductas que sabe que le están haciendo daño, aún teniendo el conocimiento. Y a veces pasa así en nuestra relación. Conocemos la palabra, conocemos los pasajes de la Biblia que nos invita a vivir de una vida mejor. Conocemos los pasajes que están en Efesios 5, donde están nuestros deberes, en Primera de Pedro, también en Colosenses, y vemos todo lo que el apóstol Pablo también nos ha enseñado a través de su santa palabra, en Romanos, en la carta a los Filipenses. Todo esto lo conocemos, pero no lo aplicamos. Entonces no estamos adoptando la sabiduría, ¿sí? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ojo, si adoptas algún tipo de sabiduría que nos demuestra una buena conducta, vas a demostrar una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Es decir, tu matrimonio está sin filo, está desafilado, y eso es lo que vas a reflejar. Porque muchas veces hay hogares que demuestran este tipo de sabiduría, con todas las características negativas que vimos inicialmente. Entonces, por eso hay que comprender que necesitamos la sabiduría de Dios. Y mire lo que dice aquí, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí ves? Por eso es que quizás esa sabiduría que tú adoptas no es la sabiduría que Dios quiere, y por eso no vivimos sabiamente con ella y no afilamos nuestro matrimonio. Pero dice aquí en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, que proviene de nuestro Creador, que proviene de nuestro Dios poderoso, es primeramente pura, o sea, sin mancha, limpia, ¿sí? Es lo que el Señor quiere que nosotros adoptemos. Después pacífica, donde no hay agresiones verbales y respetuosas en la pareja, ¿sí? Donde también es amable, donde tú le haces lugar a tu esposa, le haces lugar a tu esposo, donde es benigna, es buena para la relación, para que crezcamos juntos en sabiduría y llena de misericordia, que si tu esposo se equivoca, tú lo vas a ver con misericordia y los dos van a afrontar esa situación, pero ninguno va a ser cuestionado, sino que vas a dar de lo que no tenías y vas a renunciar a ese derecho de castigarlo, porque no eres tú, no eres tú. Vas a ser misericordioso, ¿sí? Y también de buenos frutos, que tu relación dé fruto al 100 por 1, que tus hijos también sean parte de esta bendición y que se vea reflejado en tu hogar, porque tu hogar está afilado, es un hogar lleno de sabiduría, y vivamos sabiamente con nuestros integrantes de nuestra familia, ¿ah? Sin incertidumbre ni hipocresía, es decir, que tú lo haces todo y te entregas incondicionalmente, lo das todo el uno por el otro, sin reproche alguno, de corazón, porque todo lo que hacemos lo hacemos para quién, para el Señor, sabiendo que de Él viene quién, la recompensa, amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, amén. Entonces, creo que el Señor hoy nos ha hablado, creo que hoy el Señor nos ha invitado a que vivamos sabiamente, a que tengamos la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, ¿sí? No es hoy y en un año, sino todos los días de nuestra vida, continuamente, para que el Señor nos dé poder que viene de lo alto, y para que recibamos ese poder que dice allí del Espíritu Santo, para que le seamos testigos en muchas naciones, en muchos lugares, porque es Dios quien nos va a dar esa sabiduría, que viene que de lo alto, que es pura, que es pacífica, que es misericordiosa y que da fruto. Vamos a ir a cerrar para que recordemos esta porción que está allí en Eclesiastés, que dice, pero la sabiduría hace más fácil los trabajos. Recuerda que la sabiduría va a ser más fácil los trabajos, porque es muy difícil cortar con un hacha sin filo. Mira, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide tomar el hacha o tomar tu matrimonio y llevarlo a la presencia de nuestro Creador para que sea molado? ¿Qué te lo impide? ¿El mundo o las circunstancias? ¿Los consejos de tus amigos? ¿Qué te lo impide? Déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por la voluntad de Él y verás las respuestas para que tú trabajes conforme a la voluntad de Él. Pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil, las cosas se hacen bien y se hacen con sabiduría. Entonces pidamos esa sabiduría para que nuestra relación sea edificada.
sea edificada sobre la roca, para que Cristo sea nuestro centro, para que tengamos ese propósito eterno, para que derribemos cada día los argumentos del enemigo, para que crezcamos como esposos, para que crezcamos en sabiduría, dando el lugar especial. Y que así como Dios permitió que tú y yo, como esposo y esposa, fuéramos una sola carne, Él nos va a respaldar, porque Él está en ese cordón de tres dobleces. Él está en esa unidad de tres. Él es nuestro amolador. Él es el que nos da esas fuerzas para continuar, el que nos da de lo que no tenemos, de ese amor, de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Hoy tú y yo podemos estar completamente seguros y guiados de que Él traerá buenas respuestas para nuestra vida. Así de que entendamos que Dios hoy quiere que nosotros vayamos a su fuente principal, a su palabra, y pidamos la sabiduría. No tengamos miedo, pidámosla en alguna circunstancia, en algún momento difícil de pareja. Si no sé, si tu esposo no ha llegado a los pies de Cristo, pida sabiduría y Él te la dará, ¿sí? Si quizás están pasando por una situación económica, pidan sabiduría y el Señor les dará y les mostrará cómo enfrentar esa crisis. Pero donde los dos no se ataquen, donde los dos no se juzguen, sino que los dos sean soporte y apoyo. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a despedir este momento y vamos a bendecir a nuestro esposo. Y recuerden, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide afilar hoy tu matrimonio? ¿Qué te lo impide? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él hará la buena obra en tu familia, Él hará la buena obra en tu esposo y nos permitirá tener esa victoria en Cristo Jesús. Amén. Padre amado, gracias Señor por este día, gracias por tus bendiciones, gracias Señor por este taller de pareja, Señor, donde tú, Señor, hoy nos invitas a vivir sabiamente, Señor, y hoy, Señor, permites que tú seas nuestro amolador, que seas el que pula todas las decisiones de nuestra vida, Señor, para que crezcamos rica y abundantemente en tu gracia y en sabiduría, Señor, haciendo el uso correcto del conocimiento que está plasmado en tu palabra, Señor, para que todo lo que dice en tu palabra corra en nuestras vidas como ríos de agua viva, Señor. Gracias por las promesas que tú tienes en nuestra vida y gracias por todo lo que tú harás, Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra. Y Señor, no dejes, Señor, que tu Santo Espíritu se aparte de nosotros. Permite que cada día crezca y quita todas esas circunstancias que se viven al interior de la familia de irrespeto, quita todas esas circunstancias de desamor, de infidelidad, quita esa desobediencia de los hijos, Señor. Y permite, Señor, que la sabiduría que viene de lo alto esté insertada en la relación de pareja, para que tú, Señor, nos puedas, Señor, dar las respuestas y dar la victoria ahora y siempre, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que no somos rivales, que somos complemento y que junto a ti, Señor, alcanzaremos el propósito máximo de la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te hemos orado. Amén y amén. Amadas parejas, amadas familias, es un día de victoria, es un día para afilar nuestra relación, para afilar nuestras áreas que están desafiladas y creer en el Señor, pedirle sabiduría y crecer cada día en la voluntad y en la misericordia de Él. Recordemos ordenar nuestras vidas al servicio de Él. Muchas bendiciones, los amamos en Cristo Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.